¿Alguna cuestión administrativa de los espacios? ¿Nada? ¿Teórico, práctico? ¿Ninguna cuestión? Sí. Y estamos bien con el programa. Vamos bien. Por lo menos en el seminario estamos al día, así que... bueno, ¿por dónde están en prácticos? ¿Por dónde andan? Cuéntenme de diferentes prácticos. ¿Qué temas? La represión, Dora, funciones y sus destinos. ¿Alguno está, no sé, en otro planeta? ¿O todos andan en los textos de la metapsicología? ¿Sí? O sea, no hay ninguna función que esté muy atrasada respecto de esto. Digo porque el tema de hoy necesito tener por lo menos el soporte de que ya hayan visto algunos de estos conceptos. ¿Se acuerdan que tuve que introducir conceptos que no eran del seminario porque si no, no se iba a entender nada? Bueno, hoy ya voy a dar por supuesto que estuvieron trabajando. ¿Sí? Chicos, hay un murmullo constante. Bueno, entonces, seguimos con la unidad de introducción del narcisismo. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando el texto Perturbación psicógena de la visión? ¿Se acuerdan, no? Por feriados y cosas. Y se acuerdan que en ese texto lo que habíamos ubicado con Freud es que si bien Freud venía de plantear la pulsión en términos del dualismo pulsional, ¿se acuerdan? Pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales, que entiendo que ya ahora sí todos empezaron con ese tema en prácticos. En perturbaciones psicógenas de la visión hay cierta torsión de esa idea, se empieza a modificar porque se empieza a libidinizar el yo. ¿Se acuerdan? ¿A partir de qué idea? De los órganos de doble función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Freud planteaba que hay ciertos órganos que cumplen dos funciones a la vez y entonces están al servicio de la autoconservación, pero también están libidinizados? ¿Sí? Y entonces, cuando se produce un conflicto que compete a ese órgano, que ocurre en esa zona erógena, se reprime lo que tiene que ver con la libido y entonces se pierde la función de autoconservación al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esto? Esta es la idea del texto, ¿no? Digamos, del texto lo que tienen que saber es esto, nada más. Bueno, entonces habíamos dejado ubicada esta idea de que se empieza a libidinizar el yo. Y ahora volvemos a la introducción del narcisismo, que es donde dejamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a ubicar qué es el narcisismo? ¿Qué es el narcisismo? Buenísimo. El yo puesto como objeto de la libido. Bien. ¿Y se acuerdan que habíamos ubicado el mito de Narciso por la cuestión de que se mira, ¿sí? Algunos decían, en el lago, en un reflejo en algún lado y se enamora de su propia imagen y se ahoga? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la libido está puesta en esa imagen que está afuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que respecto del yo, el yo se reconoce en una imagen que está afuera? ¿Sí? Incluso cuando se miran en el espejo, se miran en el espejo y dicen: hoy tengo que ir a la peluquería, claramente. ¿Pero por qué? Porque se ven en esa imagen que está libidinizada, que no quiere decir que uno se ve lindo o feo, no es una cuestión de estética. Estamos hablando de los rasgos a partir de los cuales uno se reconoce, sean los que sean esos rasgos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió? Todo esto lo dijimos la vez pasada. ¿Nada? Bueno, entonces
vamos a empezar a entrar un poco más en el texto de introducción del narcisismo, porque la pregunta es ¿por qué Freud necesita escribir este texto? ¿Entienden? O sea, para poder entrar al texto vamos a lo que es el marco del texto. ¿Por qué Freud necesita escribir este texto? Porque Freud tiene una necesidad. Y la necesidad es que se le libidinizó el yo, lo que decíamos antes. Si se libidinizó el yo, ¿cuál es el conflicto psíquico? El fundamento del psicoanálisis para Freud. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenemos que el yo era una masa de representaciones. Esa masa de representaciones, de repente aparece una que es heterogénea respecto de las demás, produce un conflicto psíquico, ¿sí? Y que la respuesta de las neuropsicosis de defensa a un conflicto psíquico es la represión. Se la reprime, se la expulsa de la conciencia, ahora es inconsciente, y esa representación que es inconsciente retorna de lo reprimido, porque no hay nada que se resista a retornar de lo reprimido, bajo la forma de un síntoma o cualquiera de las formaciones del inconsciente: sueño, chiste, lapsus, olvido con recuerdo fallido, etcétera, etcétera. Todas las que estuvimos estudiando. ¿Sí? Bien, traigo esto porque hoy lo vamos a complejizar un poco. La cuestión es que a Freud se le libidinizó el yo. Es decir, que si está libidinizado el yo, ¿dónde está el conflicto? El conflicto siempre supone dos partes: las representaciones que conforman al yo y la representación que es inconciliable respecto de ese conjunto que es homogéneo entre sí. Entonces aparece una que no es conciliable y se la reprime. Pero si todas están libidinizadas y todas forman una masa, que es lo que estamos llamando el yo, y no hay ningún tipo de inconciliabilidad, entonces lo que se pierde es el conflicto. ¿Y qué consecuencia tiene? Que Freud no puede ubicar conceptualmente el conflicto psíquico. Claro, no puede explicar el síntoma. Entonces no puede explicar por qué cuando interpreta los síntomas se solucionan. Porque no es que se dejan de solucionar los síntomas. Se siguen solucionando, pero deja de poder explicarlos. ¿Entienden? Entonces Freud no puede deponer la idea del conflicto psíquico. ¿Se entiende? Lo que tiene que hacer es modificar el modo en el cual entiende los dos términos del conflicto. ¿Estamos? Dijimos la vez pasada que el conflicto, cuando aparece el concepto de pulsión, se reformula. ¿Cómo se reformula? En términos de qué y qué. Este mismo conflicto, con la introducción en la teoría del concepto de pulsión, el conflicto pasa a ser entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales. Casi. Pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales. Cuando se empieza a libidinizar el yo, Freud dice, no la llamemos más de autoconservación, llamémosla yoicas. Ahí está bien lo que vos decís. Eso es justamente perturbaciones psicógenas de la visión. ¿Sí? Tenemos 3 tiempos, 3 ensayos. Perturbaciones psicógenas de la visión, introducción del narcisismo. 3 momentos. ¿Sí? En esos 3 momentos son 3 momentos porque son 3 versiones de cómo Freud entiende el conflicto psíquico. Entonces, en el primero, pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales. 3 ensayos. Pregunta de parcial. Segundo momento. Perturbaciones psicógenas de la visión. El dualismo se reformula en términos de pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales. Perdón. Pulsiones yoicas versus pulsiones sexuales. ¿Sí? O sea, cambia uno de los dos términos. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Bien. Tercer momento. Está libidinizado el yo. ¿Dónde está el conflicto? Sexuales y yoicas. Ese era el de perturbaciones psicógenas de la visión, que no hay un verdadero conflicto porque el yo está libidinizado. Y entonces acá volvemos a la pregunta que les hacía hace un ratito, ¿por qué Freud necesita escribir Introducción del narcisismo?
Y entonces la respuesta es que Introducción del Narcisismo es la respuesta de Freud a un problema de la teoría de la libido. ¿Entienden? Hay un problema con el dualismo pulsional y Freud escribe Introducción del Narcisismo para intentar solucionar un problema que no es del yo, es de las pulsiones. Vamos de vuelta. Se le está complicando el conflicto psíquico entre pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Se le está complicando porque las que llamamos de autoconservación, el hambre... Sí, habíamos puesto el ejemplo del hambre. Sí, habíamos puesto el ejemplo del chupeteo. Entonces, el bebé chupetea y que en ese chupeteo, en la repetición, aparece una libidinización de ese acto de chupar y que entonces empieza a encontrar una satisfacción más allá del hambre. Y entonces ahora chupa el chupete, ¿sí? los juguetes, etc. Bien, las pulsiones sexuales nacen apuntalándose en las de autoconservación. Hasta acá todo bien, todo clarísimo, todo fenómeno. Aparece un conflicto, se reprimen unas, ninguna duda, no cambió nada. Pero se le empieza a libidinizar el yo. Entonces se nos desarma el conflicto. Entonces, Freud primero hace este intento fallido de a las de autoconservación llamarlas yoicas. Es fallido porque no hay ningún conflicto. Y el segundo intento es este texto. Este texto es la respuesta, es el intento de solución a un problema en la teoría de la libido. Es el intento de dar cuenta de un nuevo dualismo. ¿Entienden? Entonces llegamos a este texto porque Freud quiere formular un nuevo dualismo. Entonces les voy a contar el final de la película, vamos a empezar por ahí, que es que va a fracasar otra vez. Este lo vamos a conocer a partir de hoy y de aquí en más como el falso dualismo, el de Introducción del Narcisismo. ¿Sí? Introducción del Narcisismo nos va a plantear, Freud nos va a plantear, un falso dualismo. Un falso dualismo porque no va a haber una verdadera oposición entre dos términos. ¿Sí? Van a ser dos términos del mismo orden. Ahora lo vamos a ejemplificar. Se le libidiniza el yo. Uno de los compañeros de ruta de Freud, digamos, que es Jung, le dice, en realidad todo es egoísmo. Todo pasa por ahí. Si hablamos del yo, todo el tiempo vamos a estar hablando de intereses que son importantes para el yo. Me interesa esta cuestión, me interesa esta otra, o esto porque me conviene. ¿Entienden? O sea, entiende la libido en términos del egoísmo del yo. ¿Estamos? ¿Lo leyeron el texto? ¿Lo encontraron? Empieza el texto hablando de esto. ¿Sí? Hablando del egoísmo del yo. El egoísmo del yo es el modo en el cual Jung, otro psicoanalista, compañero de Freud, todavía amigo de Freud, todavía, va a dejar de serlo cuando Freud publique este texto. Claro, porque le da, ¿no?, a darle cachetazos a Jung. Entonces Jung dice, todo es interés psíquico, no hay libido sexual. Esta es la idea de Jung, no hay libido sexual. Es como que vos vayas a Freud y le digas, cosa que le dice una paciente, es muy interesante, en algún momento lo van a poder leer, le dice, la teoría de los sueños está todo mal, no sirve para nada. Claro, pero esto se lo dice un colega de él, no un paciente. Entonces Freud tiene que salirle al paso para poder dar cuenta de un verdadero dualismo, porque tiene primero un problema en la teoría de la libido, todo lo que estuvimos ubicando. Se le desarmó el conflicto. Y segundo, tiene a Jung diciéndole, no hay libido como energía de las pulsiones sexuales, todo es egoísmo. ¿Entienden? O sea, todo eso que vos estás diciendo de la libido, de la pulsión, todo eso no existe. Todo pasa a ser interés del yo. No hay erotización de los pensamientos, no hay satisfacción en hacerse pomada una y otra vez, siempre igual con
no sé, en modos de relacionarse con otros, supongamos en la vida amorosa, ¿no? Entonces una y otra vez, siempre los mismos fracasos. No hay nada de todo eso en el sentido de la satisfacción pulsional. Jung le está discutiendo eso. Y si Jung le discute eso y Freud le da la razón, pierde el conflicto psíquico. ¿Entienden? Jung le está atacando el conflicto, porque le está atacando que haya dos elementos que se oponen. Y el problema es que Freud venía diciendo más o menos lo mismo, pero con otro nombre. Pero Freud venía diciendo, se me divinizó el yo, todo es sexual. Y Jung le dice, nada es sexual. ¿Entienden que están diciendo lo mismo, pero al revés? En ninguno de los dos casos hay conflicto. ¿Seguros que se entiende? Se entiende que a Freud se le desarma el dualismo por una cuestión interna de la teoría, pero también Jung lo está atacando. Y en la respuesta que le va a dar, que ahora vamos a trabajar, tampoco va a haber conflicto. Por eso este va a ser el falso dualismo. Este es nuestro eje de hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? El segundo dualismo pulsional va a llegar en el tercer parcial. Todavía no. Este es el falso dualismo. ¿El primer dualismo cuál es? Pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales. Primer dualismo pulsional, 1905, 3 ensayos. ¿Sí? ¿Fijado eso? ¿Está claro? ¿Anotado? Lo recortaron y lo pegaron en la mesita de luz ya. Para el día del parcial puede llegar a ser importante. Bien, primer dualismo pulsional entonces, 1905. Segundo momento, perturbaciones psicógenas de la visión, se le diviniza el yo. Y ahora estamos en introducción del narcisismo, que es lo que se conoce como el falso dualismo. Insisto con esto. ¿Cuál es el falso dualismo? Todo es libido, dice Freud. ¿El dualismo en dónde está entonces? En dónde se localiza la libido. ¿Se entiende? Esta es la respuesta de este texto. Si la libido está en el yo o está en los objetos. ¿Entienden? Si la libido está en el yo, está en un lugar, y si está en los objetos, está en otro, y puede haber un conflicto en el sentido de demasiada libido puesta en un objeto, poca puesta en el yo. Bueno, denme ejemplos. Toda la libido puesta en un objeto. Enamoramiento. El enamoramiento. ¿No? ¿Cuál dijiste? Ah, ¿qué otro dijeron? ¿Lo escuché o otra? ¿No? Bueno, listo, el enamoramiento. Está bien, vamos al enamoramiento, que es más fácil. El enamoramiento, que está en el texto, es tomar al otro como objeto de la libido, ¿sí? Toda la libido está puesta en el otro. Como dice un filósofo que claramente leyó a Freud y lo citó, el que ama se empobrece, dice. ¿No? Hay que ver si esto es así. ¿Están de acuerdo? ¿El que ama se empobrece? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque no. No tiene que justificar, no vale opinar. Depende de qué hables, lo que dice el poder. Bueno, ¿pero por qué? Bien, porque está pensado en términos de poder. Exactamente. ¿Por qué? Y porque si toda la libido está puesta en el otro, y medio que te entregaste y el otro hace, ¿no? Con uno lo que quiere. Como dice alguno que anda dando vueltas por ahí, le entregas un poder para que haga todo lo que quiera. Y el verdadero amor, bueno, es que el otro no use ese poder que vos le das. Pero es interesante la idea. Es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad está leyendo Introducción del Narcisismo al pie de la letra. Entonces, vos le entregás un poder al otro, quiere decir que el otro es tu objeto de amor, pero vos perdiste el poder. ¿Por qué? ¿Entiendes? Estás enamorado, el poder está ahí. Es como una obviedad en este sentido, en este primer registro que estamos ubicando, es una obviedad que siempre en una relación amorosa, si el amor está muy puesto de un lado, el que tiene el poder es el que está en el lugar de quién, del objeto amado, ¿no? Esto viene desde la Grecia antigua, no lo inventó Freud.
Viene de la Grecia antigua porque en la Grecia antigua había dos posiciones para entender el amor y la pedagogía. Ambas. Se las pensaba igual, porque aparte había una relación entre el amor y la pedagogía. No creo que haya cambiado mucho. La cuestión es, esas dos posiciones eran el amado y el amante, el enseñado y el enseñante. ¿Se entiende? Se entiende que el amado y el amante son, el amado es el que está en el lugar, en la posición de ser objeto del amor del otro. Es lo que está diciendo Freud acá. El que está en el lugar del amante es el que está en la posición de falta y ama al otro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Entonces Freud dice, el conflicto psíquico lo podemos encontrar ahí, entre la libido puesta en los objetos o la libido puesta en el yo. ¿Qué pasa con el duelo? Supongamos que te enamoraste y te dejó otro u otra. Toda esa actividad que estaba puesta en ese objeto no tiene lugar donde estás lo mismo que objeto para hacer el pasado. Objetos hay un montón. ¿Por qué lo llamamos objeto? Se entiende que cuando hablamos de objeto estamos hablando de representación, ahí vuelvo, ¿sí? Estamos hablando de representación. Cuando Freud ubique acá, digo porque si no por ahí no se entiende. Freud dice, la libido está puesta en un objeto, lo que está diciendo es, está puesta en una representación, que es alguien que sostiene esa representación, ¿entienden? ¿Sí? ¿Seguros? Si supongamos, yo tengo un paciente que me habla de su papá y un día descubrimos que yo a su papá lo conozco por fuera de ese tratamiento, ¿sí? Por fuera, no sé, en un partido de fútbol, es compañero en un partido de fútbol. Ah, era él. ¿Es el mismo objeto? ¿Por qué? Porque ella, ese paciente deposita algo o no. Porque lo que representa para su hija o hijo, ese que es mi paciente, no es lo mismo que representa para mí. ¿Entienden? Porque estamos hablando de representaciones. Coinciden en la misma persona, pero no es la misma persona, porque es lo que representa para uno y lo que representa para el otro. Bien, sí. Esto no lo pierdan de vista. Entonces, lo aclaro porque si no, cuando van al texto, van a leer objetos, yo les estoy diciendo, vale como representación, pero hay que entender qué quiere decir que vale como representación. Bueno, ahora volvemos entonces a amado, amante. ¿Qué decíamos? Estamos en el tema del duelo. De que cuando perdés esa representación ahora que tenía esa persona, o sea, la cara que tenía esa persona, toda esa cara no sabe qué hacerse. Entonces, Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? vuelve para adentro. Vuelve yo. Cuéntenme ustedes, ¿qué pasa en un duelo? Bien, el proceso del duelo es que toda la libido que estaba puesta, no necesariamente en alguien, sino puede ser en algo, puede ser en un ideal, puede ser el ideal de la bandera, puede ser el proyecto que yo tenía, que quería ser concertista de piano y un día me di cuenta que no quería más y entonces me dediqué a cualquier otra cosa. Y hay que hacer un duelo por las expectativas que uno tenía respecto de eso, de quién uno se proyectaba que iba a ser, todo eso se retira la libido y Freud dice, vuelve. ¿A dónde vuelve? Y acá empiezan los problemas. ¿Sí? Acá empiezan los problemas del texto. Y empiezan los problemas del texto porque Freud escribe el texto en 3 días, es un texto largo, ¿sí? Lo escribe rápido, porque le tiene que responder rápido a Jung. Entienden que hay un problema teórico, por todo lo que dije antes, pero también político, porque también se disputaban quién iba a ser el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Jung era algo así como el heredero natural para Freud. Freud le decía todos los días, cuando se levantaba, le decía, vos vas a ser el próximo, era él, y le decía, yo te voy a dejar a vos el trono, y nunca se lo dejó.
como tampoco se lo dejó a Adler, tampoco se lo dejó a Abraham, tampoco se lo dejó a otro, no se lo dejó a ninguno. Tenía múltiples razones, todas muy razonables a mi gusto, pero bueno, como que le costaba entregar un poco, ¿no? Dar el paso de ese acostado. La cuestión es que tenía un problema teórico y político, entonces escribe este texto rápido. Como escribe el texto rápido, no lo revisa. Como no lo revisa, se van a encontrar con algunas dificultades en el texto que no son propias del ganador del premio Goethe. ¿Entienden? Porque saben que Freud ganó, ¿sí? O sea, que escribía bien. Y este texto no está bien escrito y se van a dar cuenta rápidamente que no está bien escrito. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar con algunas inconsistencias en términos. ¿Sí? Bueno, sigo. El duelo. La libido está puesta toda en el objeto, lo llamamos enamoramiento, perdés todo el poder. La libido fue a un objeto. Te separaste, no sé, pase lo que pase, se terminó esa relación, la libido vuelve al yo, dice Freud. Con un matiz, que es el siguiente. Y acá empieza toda la parte más difícil, que es la primera página del texto. Yo no empecé a propósito por la primera página porque si no, no se entiende nada. ¿Cómo divide Freud hasta hoy, o sea, hasta acá, las nosografías? ¿Cuáles son las nosografías freudianas? Neurosis actuales. Neurosis actuales versus, miren que rinden el primer parcial de vuelta, versus, lo dije hace 5 minutos antes. Neuropsicosis de defensa. ¿Cómo? Neuropsicosis de defensa. Exactamente, neuropsicosis de defensa. ¿En qué se distinguen? ¿Qué traza la división entre una y otra? El conflicto psíquico. En estas hay conflicto psíquico, o sea, aquella lógica. En estas, no. Y entonces las llamamos actuales porque no tienen historia. ¿Sí? O sea, no hay una historia de padecimientos, todo el tiempo es todo actual. Bien. Acá ubicamos la neurosis de angustia y la neurastenia, que no viene al caso, no nos importa. Acá ubicamos la histeria de defensa, la neurosis obsesiva o fobia, porque se acuerdan que todavía no había diferenciación. Esa diferencia la vamos a hacer la primera clase después de las vacaciones. Y tenemos una más. La psicosis alucinatoria, es decir que hay conflicto psíquico en la psicosis, esto es importante. Hay división para Freud en la psicosis, pero no se produce, ¿se acuerdan de la separación entre el monto de afecto y la representación? Por ende, se produce un rechazo y cuando vuelve, no puede volver de la misma manera, no vuelve por la vía sustitutiva. Entonces, no vuelve en un síntoma, que es la escritura en el cuerpo, una historia de padecimientos, para estos y estos. Entonces vuelve bajo el modo de una alucinación o bajo el modo de un delirio. Freud a eso lo llama paranoia. ¿Sí? Acá estamos. ¿Por qué ahora me detengo en esto cuando no nos habíamos detenido en esto? Porque el texto de Introducción al Narcisismo empieza hablando de esto, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero los efectos de lo que ustedes tienen que saber sí, o sea, son psicosis. ¿Está bien? La psicosis alucinatoria, la paranoia, lo van a estudiar en una materia dentro de 2 años, que es la otra materia anual, que es psicopatología. Lo que van a estudiar ahí es que todos estos textos que Freud va escribiendo, Freud los va construyendo al mismo tiempo que la psiquiatría clásica va construyendo los textos más clásicos de la psiquiatría. El término esquizofrenia, cuando Freud escribe ese texto, todavía no existe. El término esquizofrenia es muy posterior, de hecho es casi de la misma época de la introducción del narcisismo. Entonces Freud no tiene ese término todavía. ¿Sí? El término esquizofrenia, sí, pero aparece de un modo que es el de Bloiler. Aparece como demencias paranoides,
son psicosis. ¿Sí? Porque si no entramos en sutilezas respecto del delirio, la alucinación, todas cuestiones que no nos interesan, porque nos interesa una sola cosa, que es la que quiero ubicar ahora. ¿Todo esto quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces volvamos acá. La libido toma a alguien por objeto o algo, un ideal, se pierde ese objeto, la libido tiene que volver. ¿A dónde vuelve? Y entonces acá Freud establece la diferencia. Va a reformular esto. Si estamos hablando de las neurosis de transferencia, neurosis de transferencia, por ahora es un título, no lo expliqué. Nadie llegó a transferencia todavía en teórico, ¿no? Bien. Por ahora es solo un título. Si estamos hablando de las neurosis de transferencia, cuando se retira la libido de los objetos, esa libido va a parar al yo, pero conserva los objetos en la fantasía. ¿Sí? Esta es la particularidad de las neurosis, que es que estás en el medio de un duelo, se retira la libido de la representación que sostenía a ese alguien, pero se conservan los objetos en la fantasía. ¿Sí? Conserva el vínculo con los objetos fantasiados. ¿Entienden? Estás en el medio de un duelo, te separaste hace 2 meses, pero el vínculo con ese alguien se conserva en la fantasía. ¿Se entiende? O sea, no se perdió ese vínculo. Seguís duelándolo, seguís triste, angustiado, dolorido, lo que sea, pero sigue estando como objeto de la fantasía. ¿Entienden? Se perdió en el terreno de la realidad compartida con otros, la libido se sustrae porque en la realidad no te encontrás con esa correspondencia entre lo que se representa para vos y la persona que está ahí. ¿Entienden? Nadie funciona de soporte de eso. Entonces se retira la libido, pero se conserva la fantasía. ¿Sí? Las mismas neurosis. La histeria, la neurosis obsesiva, y ahora sí vamos a poner acá la fobia. La psicosis no, la sacamos. ¿Ven? En cambio, estas, esta flecha, estas van acá. ¿Sí? La psicosis estaban del lado de lo que sí era analizable. Ahora no. Ahora van a ser neurosis narcisistas. Y acá vamos a ubicar la psicosis para Freud. ¿Por qué? Porque cuando en la psicosis se produce un duelo, o sea, se retira la libido, ¿a dónde va a parar la libido? Al yo. Pero pierde el vínculo con los objetos fantasiados. ¿Se entiende? No conserva ese vínculo erótico en el sentido de libidinal. ¿Sí? No siguen investidos libidinalmente esos objetos en la fantasía. ¿Por qué? Porque no hay fantasía. Como no dispone de la fantasía, entonces no puede conservar ese vínculo, ese Freud. Sí, que la diferencia entre las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas es que estas, las neurosis de transferencia, cuando la libido se retira de los objetos, va a parar al yo, pero se conserva la libido en los objetos fantasiados. En las neurosis narcisistas no se conserva. Esa es la diferencia que a nosotros nos importa ahora, si hay otras. ¿Se entiende esto? ¿Cómo lo entendemos clínicamente que esa libido no se conserva en los objetos de la fantasía? Con un problema clínico bastante frecuente en la psicosis, que es
que llaman fantasía, la fantasía del fin del mundo. Como se retiró la libido de todos los objetos, el psicótico en ese momento nos dice que el mundo está a punto de terminar. ¿Entienden? Porque está retirando la libido de los objetos, pero no se conservan los objetos fantasiados, se pierde un trozo de la realidad. ¿Entienden? Esta es la explicación de Freud. Se retira y se pierde una parte de la realidad. Freud ya lo estaba diciendo acá, 20 años antes. Estaba diciendo no hay separación entre la representación y el monto de afecto. Como esa separación no se produce, todo se rechaza en conjunto. Pierde una parte de la realidad. ¿Cómo vuelve esa realidad? Alucinatoriamente o con un delirio. No nos interesa la parte psicopatológica, lo que nos interesa es que entiendan el decurso, el movimiento de la libido. En un caso, la libido va a los objetos y vuelve, pero se conserva en la fantasía, estas. Y en el otro caso, en las neurosis narcisistas, la libido va a los objetos, el psicótico obviamente se enamora también, pero en el duelo no lo tramita igual, porque cuando la libido vuelve, pierde la conexión que tenía la libido con los objetos, porque no está la fantasía disponible. ¿Se entiende? Y eso produce otro tipo de fenómenos, que no son el síntoma. Bien, de psicopatología no nos interesa más que esto, vamos a volver. Vamos a volver porque no me puedo meter mucho más y no lo puedo aclarar mucho más porque necesitamos un concepto fundamental del psicoanálisis que es la transferencia para poder explicar esto. Pero lo ubico para que cuando lleguen a transferencia ya tengan por lo menos cierto marco desde donde escuchar este problema. ¿Sí? Para Freud esto es importante y aparte lo ubico porque está en el medio del texto, empieza el texto hablando de la psicosis, si no, no entiendo nada. Bien, preguntas hasta acá. Hoy viene, les dije, yo les había adelantado que este texto era más difícil que todos los que habíamos visto. Vale, preguntas. Todavía están en el punto en donde ni siquiera se les ocurren las preguntas. Puede ser. Recapitulo lo central, ¿sí? A ver si se entendió lo importante. Freud tiene un problema con el conflicto psíquico, ¿sí? El problema es que se le pierde todo el tiempo uno de los dos términos del dualismo. Jung le dice todo es egoísmo, ¿sí? Interés psíquico, y Freud dice no, todo es sexualidad. Entonces ahora el conflicto está en dónde está puesta la libido, ¿está puesta en el objeto o está puesta en el yo? Y Freud trata de sostener el dualismo así. Esto es lo central que vimos hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces el nuevo dualismo pulsional, el que estamos llamando el falso dualismo, ¿cómo se llama? Libido yoica, libido de objeto. ¿Sí? Esos son los dos términos del nuevo dualismo pulsional. Libido yoica, acá. Libido de objeto, acá. ¿Vamos? ¿Es un circuito esto? ¿Por qué no? Sí, pero me dijeron, yo les creo lo que me dijeron, a mí no me pasó nunca. La libido va acá y cuando estás en duelo porque perdiste a alguien, la libido vuelve acá. Te enamoraste, la libido vuelve. Después de cierto tiempo, los manuales de psiquiatría dicen hasta 6 meses, ¿no? En 6 meses te curaste. Entonces en 6 meses ya no estás más en duelo, si sos normal. Y entonces a partir de ahí tenés disponible la libido otra vez. ¿Y qué haces con la libido? Entonces sí es un circuito. O sea que la libido va del yo a los objetos, de los objetos al yo, del yo a los objetos, así toda la vida. Toda la vida, siempre y cuando la vida transcurra entre enamoramientos y duelos, ¿no? Digo, porque pueden pasar otras cosas, pero digamos que por lo menos entre enamoramientos y duelos la vida transcurre en un circuito libidinal.
la libido va a los objetos, vuelve al yo, va a los objetos, vuelve al yo, y así, indefinidamente. ¿Se entiende lo que está diciendo Freud? ¿Sí? Duelo. ¿Qué cosa queda ahí? ¿La representación cuando alguien fallece no está más? ¿Por qué es necesario para la cultura occidental la lápida? Porque es donde vos ves que efectivamente se murió. No, pues se las voy a spoilear porque está al final. Les iba a poner alguna serie, pero. Y encima ahora ya no puedo ni decir el nombre porque ya les estoy diciendo que alguien muere. Qué cagada, Leo usar. Bueno, no importa, miles. Se entiende que parte del duelo, ahora no estamos hablando de un duelo amoroso en el sentido de una separación, ella trae el ejemplo de una muerte. A los efectos de lo que estamos diciendo, por supuesto son cosas muy distintas, ¿no? Pero a los efectos de lo que estamos diciendo es exactamente igual, la lógica es la misma. Y de hecho el ejemplo que Freud trae en un texto que es casi contemporáneo de este, que se llama Duelo y Melancolía, es el que traes vos. Es decir, ante la muerte de alguien, la libido se retira, se conserva el vínculo en la fantasía, si se trata de una neurosis, que son las que a nosotros nos interesan, pero la representación no se pierde, ¿se entiende? Lo que pasa es que se va tramitando, se recorre, hay un examen de realidad que se pasa una y otra vez para constatar que ese que vos veías cotidianamente ya no está. Es parte del proceso normal del duelo, ver pasar por la calle a ese que se murió. ¿Es una alucinación? No, no es una alucinación. Es parte del proceso normal del duelo. Y sin embargo, te pareció verlo por ahí. Es parte del proceso normal del duelo que aparezca en sueños 10 años después. ¿Se entiende? O sea, la representación no se pierde. Lo que pasa es que, ahora no me voy a meter en el tema del duelo, va produciéndose una modificación de el lazo que se tiene con ese objeto. ¿Sí? Pero, a los efectos de nuestro tema, la libido se sustrae porque tiene que volver a estar disponible. ¿Entienden? Esto es lo que está diciendo Freud. Es decir, que ahora volvamos al ejemplo del amor, que es un poco más fácil. Te enamoraste, entraste en duelo, te enamoraste. Se sustituyó un objeto por otro. ¿Se sustituye un objeto por otro? Claro, que no se sustituye la representación. Se conserva la fantasía, pero ojo, la libido tomaba a alguien por objeto de la libido. Se termina, la libido vuelve. Después va un nuevo objeto. ¿Se entiende? A alguien que vale como una representación para uno por X razones. Entonces se sustituyó una representación por otra. Freud dice que sí, en este texto. ¿Qué alternativa hay? Claro, no, por eso te pregunto, porque la libido siempre vuelve, ¿sí? La pregunta, lo que pasa es que no sé de todo este desarrollo cuál es la parte que no entendés, por eso te pregunto. La pregunta es, cuando se pierde o fracasa ese lazo amoroso o lo que sea, pero por alguna razón se interrumpe, la libido se sustrae de ese objeto, eso es un trabajo, ¿se entiende? No es que bueno, en 2 minutos ya está. Si pasan 2 minutos es porque entonces no era lo que creías que era. Vuelve y en algún momento dice Freud, tiene razón, supongo que lo habrán experimentado, no ustedes, pero algún amigo, todos tenemos algún amigo que alguna vez pasó por un duelo y que les contó que en ese momento, en algún momento, bueno, un día te levantaste y esa libido está disponible para volver a conocer a alguien, para empezar una nueva carrera, para lo que sea. O sea, en algún momento está disponible nuevamente, hay una disposición a
volver a libidinizar un objeto, ¿o no? Entonces sí, siempre vuelve, en el sentido de este circuito libidinal que está ubicando Freud. ¿No? ¿Hay una pregunta por allá? ¿Sí? Listo. ¿Otras? Sí, una pregunta. En la página 72 dice la libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo y así surgió una conducta que podemos llamar narcisismo. Sí. Entonces, el narcisismo sería esta vía de vuelta. Bueno, gracias. Tu pregunta, agradezcanselo a ella, nos lleva al siguiente tema de hoy, que vamos a apenas introducirlo. Pero es el tema más importante de este texto. ¿Sí? O sea, vamos a el tema más importante de este texto, que es cómo se constituye el yo. ¿Está bien? Se entiende que estás preguntando eso, ¿sí? Estás preguntando por qué pasa cuando la libido va al yo, y yo te estoy respondiendo, vamos a trabajar la constitución del yo. ¿Sí? Y vas a ver que te va a ir respondiendo esa pregunta a poco, tengo que decir un montón de cosas. Dale, sí, vamos a eso ahora. Ahora voy al narcisismo primario, sí. Sí, el nuevo dualismo es este, el falso dualismo, ¿sí? O sea, hasta acá tenemos un dualismo, el primero, anótenlo, primero, ya lo anotaron, pero anótenlo de vuelta, porque después se equivocan en los parciales, no entiendo cómo, porque lo dije 700 veces. Ya tenemos el primer dualismo en 1905, pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales. Llegamos a introducción del narcisismo, 1914. Libido yoica, libido de objeto. Más fácil imposible, ¿sí? Acabo de resumir todo en una frase. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a cómo se constituye el yo. ¿Cómo se constituye el yo? ¿Se constituye el yo? ¿Por qué? Bueno, esa es la primera idea. El yo no está de entrada. Esto es lo primero que está diciendo Freud. No tenemos un yo de entrada. Cuando nacemos, no nacemos con un yo. ¿Objeciones? Dale, escucha. ¿Alguien piensa que nació con un yo? Tienen que justificarlo. Yo no dije que se va formando, porque para Freud la idea de que se va formando y que es un proceso, en todo caso, viene después eso, pero primero se constituye el yo. Y la constitución del yo es un antes y un después. Es decir, voy a tirar toda la carne al asador, el yo se constituye mediante un acto psíquico. Cuando se produce ese acto psíquico, hay un yo. Antes no había un yo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ese nuevo acto psíquico, esa persona no se reconocía a sí misma en una imagen, en un nombre. No había reconocimiento, ¿entienden? Es indiferenciado el lactante en cierto momento de la madre. Tomemos el ejemplo freudiano porque es mucho más fácil, ¿sí? O sea, vamos a hablar del bebé y la mamá. Y entonces, bueno, si no tiene mamá, o sea, ahora no, lo dejamos para después. ¿Puede pasar? Sí, claro, puede pasar, pero no importa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una función. ¿Sí? Estamos hablando de una función, la función materna. ¿La función materna cuál es? La cuidadora. Alimentación. Pero, ¿cuál es? Depende, porque por ahí sí. ¿Qué entendieron por cuidados? ¿Cómo? Ahí va. Sí, gracias, sí. Exactamente, que libidiniza al niño. Es decir, que ¿qué hace? Que, insisto, no tiene que ser la madre, es una función.
puede cumplirla el padre, el tío, el abuelo, el tutor, el encargado, la tía, sea quien sea, pero alguien tiene que cumplir esa función. Por supuesto que no es lo mismo que lo cumpla uno u otro. Vamos a tomar el ejemplo más clásico dentro de Occidente, lo cumple la madre, pongamos, ¿no? Pero bueno, viene siendo así. Entonces, lo libidiniza. ¿Qué quiere decir? Lo va erotizando. ¿Cómo? Primero ya fue el acompañamiento a través de la religión. Pero ahí no está libidinizando, él está dando de comer. Bueno, pero ahí es cuando lo Son dos cosas distintas. En esa función también ella lo mira. Bien, estoy de acuerdo, está bien. Pero que ahí, ¿no? Sí. Entonces, para sintetizar, le habla, lo mira y lo toca, ¿podemos sintetizarlo así? ¿Sí? O sea, podemos destacar estas tres funciones de la libidinización materna. Le habla, lo mira y lo toca. Le habla, va erotizando la palabra donde alguien se empieza a reconocer en relación a esa palabra, que es lo que nosotros llamamos la lengua materna, por alguna razón la llamamos así, ¿no? Lo mira, quiere decir que existe para esa mirada, ¿sí? Se libidiniza el cuerpo ese niño para esa mirada de la madre, como ella lo escribió está muy bien, porque no es que le da de comer, pero mientras tanto lo mira, le va hablando, ¿se entiende? Si no se entiende, miren Kevin, ahora sí puedo. La que ven, Kevin la conocen, ¿saben cuál es? No, es medio vieja, ¿no? ¿Ya? Tiene como 10 años. Bueno, ahí tiene un ejemplo de una madre que mira medio estreábica, ¿no? Al niño. Todo el tiempo es como que lo mira, pero el niño está acá y mira acá, entonces como que le pega en el palo y va para otro lado la mirada. La madre está como siempre en otro lugar. Y eso tiene consecuencias subjetivas en general. La religión, creo que la tenemos a la religión. Esa, tenemos que hablar. Exactamente. Y lo toca, la tercera, porque es importante. Exactamente, porque va erogenizando lo que ustedes estuvieron estudiando en 3 ensayos. ¿Sí? Bueno, tenemos la función materna. Vamos a decirlo así, por lo menos por ahora. Para que pueda haber un yo, primero el niño tiene que ser objeto de la libido materna. Es decir, que primero es tomado como objeto de la libido. Pero no solo eso, no alcanza, dice Freud. Y lo van a encontrar al final del segundo ensayo. Página 88. Yo voy tratando de ubicar los lugares en donde me parece que es más fácil que ustedes entren al texto, ¿sí? Final del segundo ensayo, son 3 ensayos de este texto. Freud habla de su majestad del bebé. ¿Qué quiere decir su majestad del bebé? Que para los padres el niño tiene ese lugar, ¿no? Como entronizado. Es el rey de la casa, si encima es un padre progre mucho peor, o sea que, ¿no? Hacen lo que quieren. Pero ¿qué está diciendo Freud con su majestad del bebé? Que los padres depositan en el niño todos esos deseos que no pudieron realizar y que esperan que el niño los venga a realizar. ¿Entienden? Su majestad del bebé, como una vez nos creímos, debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres. Un gran hombre, un héroe, se va a casar con el príncipe azul, se va a casar con el dueño de tal cosa y entonces va a salvar a todos. Va a ser Messi, entonces no trabaja nunca más. No va a servir para nada igual que tu papá, le dice uno al otro. ¿Entienden? O sea, no necesariamente son
esos deseos, vuelvo a lo mismo que dijimos antes, no necesariamente son esos deseos moralmente lindos, ¿sí? Son esas cosas que se le depositan a los hijos, más allá de la voluntad de uno, que Freud está diciendo, bueno, en principio es el lugar en donde se lo espera al niño, antes de que nazca. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que antes de que nazca, los padres libidinizan al niño, pero en realidad lo que están libidinizando es un lugar. ¿Se entiende? Le pintan la habitación color celeste, le compran autitos, se olvidaron de hacer la eco. Era nena. Y después dicen, bueno, no importa. ¿Por qué tendría que tener rosa? Joya. Pero después viene la abuela y dice, celeste, y empiezan los conflictos familiares. ¿Entienden? Entonces, a lo que voy es a que esa libidinización inicial del niño empieza mucho antes de que nazca. ¿Cómo vamos a llamar a esto? Hay un concepto fundamental, lo nombraron hace un minuto, narcisismo primario. Dijimos que el narcisismo es el yo. ¿Se acuerdan? Lo dijimos hace 2 clases. El narcisismo es el yo. Este no es el yo. El narcisismo primario no es el yo. El narcisismo primario es la libidinización de los padres hacia el niño. ¿Se entiende? Que lo esperan en un lugar, libidinizan, depositan un montón de cosas y el niño adviene ese lugar. Encaja un poco no. No siempre encaja bien, ¿no? O sea, nunca encaja bien, mejor dicho. Siempre hay cierta decepción de lo que se esperaba del niño en ese lugar y lo que después realmente es, por suerte, porque si no, en realidad no hay un niño ahí. En realidad es lo que uno esperaba y es solo eso. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es el narcisismo primario? Entonces el niño, antes de ser sujeto, antes de tener un yo y reconocerse, antes de todo eso, es objeto de la libido de los padres. Antes de nacer, es objeto de la libido de los padres. En muchos casos, en la mayoría, incluso tiene un nombre antes de nacer. ¿Se entiende? ¿Ese nombre está libidinizado por los padres? Sí. ¿No? ¿El nombre propio está libidinizado por los padres? ¿O por el que le haya puesto el nombre? El nombre propio, que lo llamamos propio, pero no es propio, nos lo apropiamos, pero no es propio, porque lo pusieron otros. ¿Se entiende? El yo y el nombre propio requieren de estos otros que primero libidinizan ese lugar y después uno adviene a ese lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que todavía ni siquiera hablamos de el yo y ya el niño es objeto de la libido. Todavía no nació y ya es objeto de la libido de los padres. Y esta es condición de todo el desarrollo que viene después. ¿Estamos? No sé si seguir porque ya veo las caras. No, vamos a ubicar solo una frase y vamos a retomar desde ahí. Página 73. Quiero ubicar las frases que van a tener que leer. Las que quiero que pongan el acento, ¿sí? Arriba de todo. El narcisismo, ahora sí está hablando del yo. El narcisismo nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario. Cuando hablamos de narcisismo secundario, estábamos hablando del yo. El yo es el narcisismo secundario. El que dije antes es el narcisismo primario. ¿Ven que acá Freud lo dice? ¿Sí? El yo nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario. ¿Estamos? ¿Seguros? Que se edifica sobre la base de otro. ¿De otro qué? De otro narcisismo primario.
oscurecido por múltiples influencias. Pasa que esta frase está 10 páginas antes que la que leí después. Si vamos en orden cronológico en el texto, necesito un año para poder transmitirles este texto, ¿entienden? O sea, hay que ir como medio como lees Rayuela de Cortázar, primero esto, después esto, no se entiende nada. Por eso les decía que es un texto difícil, porque está escrito muy a las apuradas. Es poco didáctico este texto, a excepción de todos los otros de Freud. Entonces, primero está el narcisismo primario, y por replegamiento de la libido nace el narcisismo secundario. Página 74 y terminamos. En el párrafo que empieza con antes de seguir adelante, bastante más abajo, como 10 renglones más abajo, dice: es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. Es un supuesto necesario que no esté presente en el individuo una unidad comparable al yo. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedes repetir? Es un supuesto necesario. Primera cuestión. Vamos a trabajar con un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Es un supuesto necesario que no esté en el individuo una unidad comparable al yo. Que el yo se constituye como una unidad, es decir, que te reconoces como uno, porque no somos esquizofrénicos, te reconoces como uno, ¿sí? Cuando te mirás en el espejo decís, ese soy yo, te reconoces como uno, pero es un supuesto necesario que esa unidad en la que te reconoces, cuando decís, soy Leopoldo, que esa unidad en la que te reconoces no esté presente desde el inicio. No está desde el inicio eso que vale como uno en lo que uno se reconoce. ¿Ven que la misma lengua me lleva a ser tautológico, a decirlo otra vez? Es necesario que no esté presente desde el inicio eso que vale como uno, donde uno, ¿ven que tengo que repetirme? Donde uno se reconoce. ¿Se entiende que uno se reconoce? Es porque uno se reconoce como uno. ¿Entienden? Bien. Entonces, no está desde el inicio esta unidad. Al principio no hay unidad. Bueno, este es nuestro tema de la vez que viene. ¿Por qué? Porque se necesita, dice Freud, y con esto termino de verdad, las pulsiones autoeróticas son iniciales. Lo que hay al principio son las pulsiones. Cada una por su lado. Satisfacción oral, satisfacción anal, satisfacción de la mirada, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estaba en juego en la libidización materna, primero está en la satisfacción de las pulsiones. El niño no se reconoce como uno. Si hay algunas dudas acerca de esto, vayan a leer Piaget, que lo desarrolla hasta el cansancio muy bien. Piaget tiene un libro, ¿cómo se llamaba? Recuérdenme. No, ese no. El de la construcción del objeto. No, la construcción del libro no. No, pero el título del libro... Bueno, chicos, no sé. Yo la cursé hace 30 años. Ustedes la están cursando ahora. Si no saben, ustedes, debe ser que dicen ustedes. ¿Qué dice Piaget? Que no hay un objeto unificado de entrada. ¿Se acuerdan? Que esa se adquiere ¿cuándo? ¿Cuándo adquiere el niño la noción de objeto unificado? Claro, pero ¿cuándo? Por favor, ¡qué peligro! Al año ya hay objeto unificado, ¿no? O sea que si yo hago esto y lo pongo acá, para el niño de menos de 6 meses desde que nació y dejó de existir, ¿entienden? Ahora, Piaget tiene todos esos desarrollos que los aborda por la vía de
digamos, lado del conocimiento. A Freud le interesa la libidinización del yo. ¿Por qué? Porque el yo también es uno de los objetos del mundo. ¿Entienden? Lo dijimos al principio. Ustedes me lo dijeron. ¿Qué es el yo? Un objeto de la libido, me respondieron. Ese objeto de la libido tiene que unificarse. ¿Por qué? Porque de entrada no está unificado. Porque de entrada hay satisfacción de las pulsiones. El niño no se reconoce en un nombre, no se reconoce en una imagen. Se ve y no sabe qué es él. ¿Entienden? Cuando tiene 3 meses, se mira en un espejo y no se reconoce. No es como Narciso. Narciso viene después. Narciso viene entre los 6 y los 8 meses, más o menos. ¿Sí? Más o menos entre los 6 y los 8 meses, el bebé pasa a reconocerse en lo que le dicen. Acá está Juanita. Entonces Juanita mira porque sabe que se refiere a ella. ¿Se entiende? Pero además se reconoce en una imagen. ¿Sí? Y entonces por eso Freud dice: las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales. Algo tiene que agregarse al autoerotismo. Una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Algo se tiene que agregar a las pulsiones autoeróticas para que tengamos un yo. Y Freud, ¿qué dice? Necesitamos de un acto psíquico. Ya veremos cuál es, ya veremos cómo se hace, pero lo único que quiero que retengan de todo esto hoy es que se requiere de un acto psíquico. Que si no está ese acto psíquico, no hay yo. Y alguien no se reconoce en un nombre, no se reconoce en una imagen. No tenemos un yo, que es un narcisismo secundario. Bueno, dije un montón de cosas. De acá al parcial de este tema no es tanto lo que nos queda, pero es mucho lo que tienen que entender de todo lo que dije. ¿Sí? Dale. Dijo la primera semana, repaso. Más fuerte, mucho más fuerte. No, el acto psíquico es cuando alguien se reconoce como yo, como una unidad. La vez que viene arrancamos por ahí. ¿Sí? No terminó el cuatrimestre. El viernes que viene nos vemos acá. Terminaron las otras materias, pero esta todavía no. El parcial no es ahora, es después de las vacaciones. Pero después de las vacaciones es ahí, al toque. Y todavía tenemos un montón. ¿Sí? Buen fin de semana.